Muy buenas, nos encontramos acá en una nueva edición del especial Educación Ambiental con una invitada especial, la cual se tomó su tiempo de venir hasta acá. Con ustedes, Carolina Esteban. ¿Cómo estás, Caro? Muy bien. Estebanena, no sé qué dijiste, Estebanena, pero perdón. Estebanena mi apellido. Estebanena. Igual lo digo porque hay otra diputada que tiene el despacho al lado del mío, en la legislatura, y también es Estebanena, pero con B corta, lo voy a combinar. Igual Caro está bien. Mucho gusto. Empezamos con las preguntas, si Sí. quiere. Sí, solo que un poquito más fuerte porque yo estoy medio sorda. Bien. ¿Qué objetivos propone la Ley de Educación Ambiental? Básicamente el objetivo principal de la ley es concientizar, ¿no? Pero concientizar a quiénes, a los alumnos, porque todos los adultos sabemos que cuanto mejor vengan las próximas generaciones en conocimientos y en concientización ambiental, mejor vamos a poder cuidar el planeta. Entonces, está bueno que se fije en una norma, ¿sí? Ustedes saben, una ley es una norma que justamente tiene objetos u objetivos y básicamente pasa por eso, ¿no? Porque los alumnos entiendan cuáles son las problemáticas ambientales, que comprendan que nosotros somos en parte responsables de eso que definimos como problemas ambientales y que también sepan, más allá de esto de las interacciones de las personas con los animales, con el entorno, con la biología, con la cultura, que tenemos la capacidad de prevenir y también de subsanar, digamos, o de remediar, como se dice, en temas ambientales. ¿Ustedes qué creen que, para qué está la ley de educación ambiental? Y para lo mismo, para concientizar a los demás sobre el cuidado del planeta y el ambiente. Y no, en mi parte, en mi opinión, solo eso. Yo presenté, creo que fue el año pasado, no, hace 2 años, 2021, un proyecto para actualizar la ley, que es la original, que es del 2005, la 1687, que bueno, ustedes la deben conocer, y yo presenté un proyecto para actualizarla. ¿Por qué? Porque en el artículo 1 dice incluir los conocimientos de, relacionados con el cuidado del ambiente en la educación formal, no formal e informal, que serían los medios de comunicación. Por ejemplo, nosotros lo que estamos haciendo, para el que lo va a ver, sería como educación informal. La formal es la que están teniendo ustedes en la escuela y la no formal, que es como el contenidos educativos, pero fuera del ámbito escolar. Eso más o menos para hacer una idea, porque es lo que dice el objeto de la ley en el primer artículo. Y lo que yo hice fue agregarle la obligatoriedad. Esta vez establece la obligatoriedad de incluir en la currícula contenidos relacionados a la educación ambiental o de cuidado del ambiente. La acción no hay que sabérsela nunca de memoria. Yo hace un tiempito empecé la carrera de abogacía en la Facultad de Derecho, o sea, fan de la educación de gestión estatal, y ahí me olvidé lo que decía. Pero porque lo hice autorreferencial, no tengo que hacer eso, tengo que contestar las preguntas. ¿Quién me hace la siguiente? Yo. ¿Cómo se está implementando la Ley de Educación Ambiental para cumplir sus objetivos? Para mí lo fundamental, o sea, se está implementando bien. Como les decía, yo presenté un proyecto para establecer la obligatoriedad. ¿Por qué? Porque las escuelas verdes ya toman la educación ambiental, pero hay otras escuelas que no son verdes, que no tienen ni siquiera el primer lazo, que les parece que no es interesante, no es importante, y lo reducen, por ejemplo, a hacer un taller. ¿Sí? Bueno, nosotros hacemos una vez cada 3 meses un taller de educación ambiental, o por ejemplo les enseñan a utilizar una compostera, a separar residuos, pero como una acción de única vez, que no tiene toda la integralidad que debería tener. Entonces, para mí lo de que la norma diga obligatoriedad era importante. No se sancionó, voy a volver a presentar el proyecto este año, pero bueno, básicamente al uno establecer la obligatoriedad, hace que toda la educación, ¿sí? O sea, las escuelas estatales, o de gestión estatal, mejor dicho, de gestión privada, que todas accedan a ese conocimiento. Y, por ejemplo, ustedes al estar en una escuela verde tienen que estar más o menos en contacto con el programa que se llama Escuelas Verdes. Sí. Ese programa, que nació en el 2010,
justamente garantiza que haya educación ambiental en las escuelas que voluntariamente adoptaron ese programa. Al modificar la ley para establecer la obligatoriedad, lo único que hace es que en vez de que sea voluntario, que una escuela diga, yo me anoto en el programa de Escuelas Verdes, tienen que hacerlo sí o sí, porque lo dice la ley. Así que voy a seguir insistiendo a ver si logramos que se apruebe y que entonces desde la sanción de esa norma todas las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, porque eso también lo tienen que tener en cuenta. Estamos hablando de la Ley de Educación Ambiental de la ciudad, ¿sí? La 1687. Pero recientemente tuvimos la buena noticia de que se sancionó la Ley de Educación Ambiental en Nación, que se llama para la implementación de la educación ambiental integral en toda la República Argentina. Y esa ley, si bien uno podría decir que tiene algunos defectos, en líneas generales está muy bien, sobre todo porque lo que hace es promover que todas las provincias tengan este piso de educación ambiental y no que tengan que ser la Ciudad de Buenos Aires, que ya viene con un tan buen trabajo que hasta tiene un programa específico para manejar esto de, bueno, qué contenidos, hacer concursos, estimular también a que todos los estudiantes, no solo en la parte teórica, sepan qué significa el cuidado del ambiente, sino que en la parte práctica puedan ver, bueno, a ver, una compostera, ¿cómo se hace? No era tan difícil. Yo capaz que la puedo tener en mi casa y me hago una compostera. O separar los residuos. Si ustedes acá los separan, por ejemplo, el orgánico e inorgánico tienen un tacho verde y un tacho negro. Pero en sus casas no tienen un tacho verde. La mayoría de las veces nosotros tenemos un tacho negro y los reciclables en las casas que se reciclan lo tienen en una bolsita verde o aparte pero muchísimas casas todavía no reciclan. Entonces tenemos una pequeña deuda, pero yo creo que con todas las modificaciones que yo propuse a la ley de educación de la ciudad, deberíamos ya tener, no digo la perfección, pero tener un muy bien felicitado, como se decía en mi época, cuando uno cursaba y hacía las cosas bien. Claro, para que podamos comprometernos entre todos y ayudarnos. Claro, porque si vos sabés, pasan muchas cosas. Lo que vos sabés, ya sea porque lo decís o por tu forma de actuar, por ejemplo, terminás de utilizar un vasito de plástico y no lo tirás al piso. Vas, si tenés un cesto de reciclables, es que va ahí. Pero también tu amiga o amigo que ve ese comportamiento, ya al verlo dice, qué bien, a lo sumo te preguntará por qué lo haces o por qué es importante separar los residuos. Y lo mismo pasa con los padres, ¿no? Uno va a su casa y lo que aprende en la escuela, en general, casi de cualquier conocimiento, lo comparten, depende de las edades, pero normalmente uno en la mesa familiar, en algunos momentos, en algunos paseos, habla de lo que está estudiando, la materia, cómo le está yendo, y el tema de educación ambiental es tan importante, esto que ustedes le pueden contar de lo que hicieron en la escuela, como sus propias acciones. Como ustedes se muevan, van a ser ejemplo para que otros se muevan igual. Si ustedes cuidan el ambiente, eso es muy contagioso, muy contagioso. Es verdad. Y hablando acerca de desde los más chicos a los adultos, ¿cómo influyen? ¿Cómo influye la ley de educación ambiental para las nuevas generaciones? Y es como ya venir con si logramos que se cambie, con este chip nuevo que hace que todos cuidemos el planeta. Y sobre todo, es muy importante porque si ustedes creen, ustedes no, pero ustedes lo digo, si un joven o un estudiante, no importa de qué edad, cree que da lo mismo, no sé, tirar los orgánicos en la basura y mezclar todo, que tenerlo en una compostera, no vas a tener el mismo planeta que si vos sabés que, bueno, si yo hago compostaje de residuos, no solo bajo la cantidad de residuos que van al relleno sanitario, sino que además estoy colaborando con que eso que antes era un residuo pase a ser algo útil, por ejemplo, abono para las plantas. Entonces tiene el doble beneficio ambiental, porque tirás menos y además lo que utilizás en el reciclado o en la vida útil del producto, si estamos hablando de otra cosa que no sea, por ejemplo, residuos orgánicos, sabemos que va a ir a la mano de otra persona o tal vez la podemos utilizar nosotros mismos
y no tuvo que haber venido una empresa a volver a hacer ese producto. Claro, reutilizar y reciclar en parte. Exacto. Si uno dice, no sé, por ejemplo, terminás un frasquito de mermelada, ¿no? Que en general son de vidrio. Sí. Tienen las dos opciones, o lo tiran, y después de ahí saber si es reciclable o no, digamos, básicamente lo pueden tirar o lo enjuagan y lo usan de maceta para poner las plantas. Hay un montón de plantas que crecen en el agua. De hecho, con el debido cuidado y nutrientes, todas las plantas lo podían hacer, por eso existe, no sé si escucharon hablar de la hidroponía o hidroponía, ¿no? Creo que es esto del crecimiento de las plantas en agua, ¿no? En agua con un sistema que le da nutrientes, porque con el agua sola no les alcanza, creo. Pero por lo menos a la menta, limón y a la menta, que son mis plantas favoritas, les juro que si la ponen en un frasco, en un vaso con agua, les va a crecer y van a tener un lindo adorno verde en su casa. Yo le dije que me podía sonar una, pero ya está, lo debería hacer. Bueno, Caro, vamos a cambiar un poco el tema, vamos a hablar de cambio climático. Sí, vamos todavía. La primera pregunta es, ¿qué objetivos y compromisos tienen presentes? Bueno, primero quiero contar que la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires tiene una comisión especial de cambio climático, que yo la presido. Termino este año mi mandato, el 10 de diciembre, entonces al año siguiente, o sea, en 2024, se renuevan las autoridades y va a haber otro diputado que presida la comisión. Simplemente hacer un comentario para que también, además de educación ambiental, tengan un poquito de educación cívica, que no está mal. Pero bueno, básicamente la ciudad está muy comprometida con la acción climática. Ya desde 2011 que tenemos ley para mitigar y adaptarnos al cambio climático, fuimos como jurisdicción de las pioneras. Pero bueno, también puede ser que con el paso del tiempo, imagínense, en 2011, ahora pasaron más de 20 años, esa ley requiera de una actualización para cumplir mejor con las metas. De hecho, en 2011 nosotros no nos habíamos comprometido todavía a ser una ciudad resiliente, inclusiva, y que lleguemos a lo que se llama carbono neutralidad en el 2050. Simplemente sabíamos que era un problema mundial, era un problema global, el fenómeno del cambio climático, que tenía impacto local y que desde la ciudad algo podíamos hacer para mitigarlo, reducirlo, ¿no? Como el término técnico es mitigar, pero básicamente para cualquier otro le podemos decir reducir y adaptarnos. ¿Qué quiere decir adaptarnos? Es cómo enfrentamos una vez que ya se dio un fenómeno extremo, como puede ser, no sé, una inundación o una sequía, eventos extremos, que es lo que al aumentar la frecuencia se dice, bueno, esto es por el cambio climático. Pero básicamente veníamos muy bien y aprovecho entonces para contarles que yo presenté un proyecto, esta vez sí se sancionó el año pasado, para modificar la ley, que la ley de cambio climático en la ciudad, que hace la número 3871, que ahora va a tener otro numerito que no me acuerdo, bueno, 6598, ¿por qué? Porque la modificamos gracias al proyecto que presenté y entonces pasa a tener un nuevo número de ley. Pero la verdad que todos los que están en cambio climático la conocen como la 3871, y que es la que crea la obligatoriedad de que la ciudad elabore un plan de acción climática, el famoso PAC, que le dicen. Pero hacía muchas cosas, sin embargo le faltaban otras a esa norma, como por ejemplo obligar a hacer un inventario de gases. La ciudad ya lo venía haciendo desde hace pocos años, el inventario de gases invernadero, que además lo pueden ver en la página web, que creo que ustedes deben conocer, pero si no, no está mal decirlo, que es la plataforma Vea Cambio Climático, y ahí pueden acceder a todos los compromisos y a las distintas medidas que hace, las distintas acciones que hace la ciudad para combatir el cambio climático. Y en este proyecto que yo presenté para modificar esa norma, lo que hice fue, por ejemplo, decir que el plan de acción climática tendría que tener perspectiva de género. Vieron que ahora se sabe que no es lo mismo en un montón de ámbitos la mirada de una mujer que de un hombre, tanto en lo que puede contribuir como en la vulnerabilidad que sufre. Y es muy importante, lo mismo que la gestión de riesgos. Antes no estaba contemplada la gestión del riesgo, que ustedes deben decir que yo estoy hablando en chino, pero no. Juro que hay algo que se llama gestión de riesgo, que es muy importante,
normalmente en nación suele estar atado, para que suene más familiar, a lo que es apagar incendios, por ejemplo. O sea, cómo gestionamos todos los problemas que podemos tener a nivel ambiental, se llaman, bueno, riesgos. Yo puedo tener un riesgo de una inundación. Si uno gestiona bien el riesgo, entonces eso, sumado a los conocimientos que uno tiene de la acción climática, va a dar una mejor política pública. Y bueno, por ejemplo, también establecimos que en vez de tener equipo interministerial, la ciudad pase a tener lo mismo, o sea que todos los ministros, ministros y ministras, todos los ministerios se involucren, puedan dar su mirada y sea el producto algo más transversal, igualitario, y eso, bueno, si bien se podía vislumbrar de la ley original, es mejor que quede, bueno, se creó entonces como gabinete de cambio climático y es obligatorio también que se den, por ejemplo, su reglamento interno y demás. Eso se lo tendría que preguntar a alguien del Ejecutivo para ver cómo funciona el gabinete, que yo en las primeras reuniones estuve y estaba muy bueno, aunque la cabecera de ese gabinete al principio era como la Secretaría de Ambiente. ¿Por qué? Porque uno cree que esto tiene que ver con los temas ambientales. Cuanto más se mete la persona, ya sea un alumno en una clase que tenga que ver con educación ambiental, o un legislador, o un funcionario del gobierno de la ciudad o cualquier otro, ahí ve que no tiene que ver solamente con el ambiente, que hay muchas cosas que hay que hacer, por ejemplo en el sector de transporte, ¿sí? Porque justamente el transporte es de los sectores que más emite gases de efecto invernadero. Bueno, en la ciudad el podio lo tiene el sector de energía, ¿no? Eso lo deben saber. Me contaron que una alumna acá recién en el paseo que me dieron para conocer la escuela, que una alumna estaba trabajando en Vaca Muerta. Supongo que saben que es un yacimiento, sí. Sí, que extrae un combustible que se llama shale, era así, ¿no? Shale gas. Así que muy interesante porque uno cree que esas cosas están lejos y que no, esto a mí no me va a tocar, y sin embargo puede ser la próxima salida laboral, que todos los que están ahí trabajan muy bien, o sea, muy cómodos, y además es muy justo la retribución, por decirlo de algún modo. Y ¿qué más te tenía que decir? Ya me perdí tanto que hablo. ¿Cuál es la pregunta? Por ejemplo, ¿cómo se puede seguir preservando la naturaleza y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero? Muy bien. Eso justamente es lo que cranearon, digamos, o pensaron los que escribieron originalmente el Plan de Acción Climática, que también tuvo que ver con, o sea, no salió solo de su cabeza, sino interactuaron con lo que se llama un comité de asesoramiento externo, un consejo de gente que viene de la academia, de las empresas. No es que el funcionario se puso a escribir y dijo, bueno, para bajar las emisiones se me ocurre que hay que hacer, no sé, más bicisendas. Bueno, eso justamente se hizo. No pónganle que dice, no sé, hay que hacer más metros de subte. Y va a venir uno y va a decir, no, porque costo-beneficio. Entonces, cuando uno ve, también contempla lo que dicen las empresas, lo que dicen las fundaciones, no fundiciones, las asociaciones civiles, se mejora ese conocimiento. Y lo mismo también interactúan con los diputados, por ejemplo, que estamos, porque yo también estoy en la Comisión de Ambiente. Y ahí ese plan lo pueden ver en la página que les dije, la plataforma de cambio climático de la ciudad. Entonces, proponen un sistema de reciclado que se dice ambicioso, pero no ambicioso en el sentido de que quieren ganar más plata, sino ambicioso de que tiene objetivos de alta recolección de residuos reciclables que permiten esto que, como les decía, bajemos la cantidad de residuos que va al relleno sanitario. Entonces, ya ahí hay menos residuos que, ustedes saben que cuando está en el relleno sanitario emiten metano. El gran metano es uno de los famosos gases de efecto invernadero. Pero también, como les mencioné, algo que uno vuelve a utilizar es menos energía para ese producto que uno no tuvo que volver a comprar, ¿no? O sea, si yo supónganse, tiro esta lapicera al tacho, ¿no? Y va al relleno. Dicen, ay, no, esto no se puede reciclar, no sé qué. Yo de repente digo, ay, no tengo lapicera, bueno, me voy a comprar una. Cuando voy a comprar una lapicera, esa lapicera alguien la tuvo que fabricar. Y para eso gastó energía, gastó recursos. Y que habrá que también recursos humanos, pero recursos físicos, materiales.
Si ustedes, en vez de tirarla, hubieran dicho, le cambio, por ejemplo, el cartucho, o si es de tinta, le relleno la tinta, entonces se invirtió, digamos, se gastó menos energía, con lo cual así pueden ir enumerando un montón de acciones que tal vez en forma aislada parece que no, cómo esto va a colaborar a reducir el cambio climático. Sin embargo, en la sumatoria ven, qué bueno, tengo, no sé, 1 tonelada menos de dióxido de carbono equivalente, que es como se miden los gases de efecto invernadero, por haber hecho un cambio, por ejemplo, en el transporte. No sé, imagínense que ahora tenemos buses a hidrógeno verde, ¿sí? Ahí gastamos, tenemos menos colectivos, botes, como le quieran decir, que emiten dióxido de carbono por si hubieran usado un combustible fósil, ¿no? Lo mismo con el reciclaje, cuanto más productos reciclemos, como ya le dije creo 3 veces, mejor, más ayudamos al ambiente. Si tenemos más bicisendas, que es lo que mencioné hace 2 segundos, eso ayuda a la movilidad sostenible, ¿no? Entonces, si ustedes en vez de venir en colectivo, por más que fuera el que va a hidrógeno, vienen en bicicleta, ni siquiera gastan el combustible, aunque sea un combustible más limpio, porque vinieron en bicicleta, o caminando, corriendo, cualquiera de las variantes que sabemos que no emitimos dióxido de carbono, por lo menos no en las cantidades que nosotros. Y así, bueno, puedo seguir enumerando, pero quiero que me hagan más preguntas, así no se quedan como, ¿cómo habla esta señora? Bueno, la siguiente sería, ¿qué acciones tomaron y cómo se pudieron observar en la ciudad? ¿Qué acciones qué? ¿Qué acciones tomaron y cómo se pueden observar en la ciudad? Bueno, por ejemplo, esto de las bicisendas fue una acción que es recontra visible. Lo de la recolección, una forma de estimular o promover que haya mayor separación en origen, como se dice, ¿no? En origen, que en nuestras casas o en la escuela o en los trabajos, que haya mayor cantidad de elementos reciclables para reciclar. También, además de promover esto de dar tachos, ¿sí? En la ciudad se estuvieron dando tachos verdes para poder meter en los edificios y que los encargados separaran la basura, porque ¿qué pasaba hasta hace un tiempo? Nosotros en nuestras casas, supóngase que vivimos en departamentos, lo poníamos en el tacho de basura de cada piso separado, pero después venía el encargado o la encargada y ponía todo junto y lo tiraba todo junto, o sea, separamos el cohete. Hubo una gran movida desde el gobierno de la ciudad que, no digo que llenó toda la ciudad de cestos verdes, pero más o menos, no solo en la calle, las famosas campanas verdes, sino que también dio a los distintos edificios. Y además se multiplicaron muchísimo los puntos verdes. Antes capaz que había un punto verde cada muerte de obispo. Esta expresión ustedes no la conocen porque son jovencitos. Pero bueno, es como diciendo, hay que caminar mucho hasta encontrar un punto verde. Ahora no, prácticamente cada 2 plazas hay un punto verde y uno puede llevar los residuos, y no solo los comunes, ¿sí? Como por ejemplo plástico, vidrio, cartón, sino algunos que son peores ambientalmente hablando, que tienen mayor impacto, que son los que se llaman RAE, ¿sí? Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Esos residuos pueden ser altamente contaminantes por los materiales que tienen, y está bueno entonces que podamos tener un lugar donde dejarlos y no que los tiremos en el tacho mezclado con, no sé, la cáscara de banana y los restos de yerba. O sea, no va, porque una vez que uno lo metió ahí, va a ir directo al relleno. No hay forma de procesarlo. En cambio, si uno lo separó, ya hay alguien que puede llegar a hacer algo con eso, y cada vez son más los jóvenes, adultos, hay de todo, que están o formando cooperativas o juntándose, sumándose a organizaciones que tienen que ver con esto de reciclar, ¿no? Se meten en alguna parte de la cadena del reciclaje, o capacitan para que la separación en origen sea mayor, o tal vez muestran, por ejemplo, no sé, en la calle se ponen con los estos y enseñan cómo se hace. No sé si vieron que a veces hay unas jornadas, no me acuerdo cómo se llaman, pero que salen a la calle y empiezan a poner como unas bicicletas que uno anda en bicicleta, pero a su vez al hacer girar el motor genera electricidad, y muestra cómo nosotros mismos podemos generar como electricidad buena, ¿no? Como la que ustedes tienen en el techo,
panel solar. Eso también es una cosa que se promueve desde la ciudad, que uno ponga paneles solares o techos verdes. Hay una ley de la ciudad que te paga, perdón, no es que te paga, pagas menos impuestos, menos ABL si haces el trámite diciendo, mire, yo voy a hacer un techo verde en una casa o en un edificio. Y como ya está medido que la cantidad, cuando uno tiene un espacio verde, eso colabora a reducir las emisiones. Entonces, la ciudad lo que hace es, en vez de decirte, bueno, yo te regalo un techo verde, te dice, no, si vos haces el techo verde, yo te cobro menos impuestos. Y así. Así que no sé si a quién le toca preguntar. Claro, ahorramos energía utilizando otros tipos de energías renovables. Exacto, la idea es esa, de que como los recursos son finitos, ya sabemos que los combustibles fósiles en algún momento se van a terminar, pero además de terminarse son contaminantes. La idea es que podamos hacer que todo, o sea, apuntar toda la matriz energética que venga de energías limpias. A veces son renovables puramente, a veces no tan renovables, pero lo importante es que se considere limpio en el sentido de que no contaminen, ¿no? Como la energía eólica, por ejemplo. En realidad, si uno se pone a medir fino, en todo momento puede ser que uno encuentre, en esta parte de la cadena, por ejemplo, cuando yo fabriqué el molino de viento, puede ser que en esa fabricación, yo si me pongo a medir, haya emitido gases de efecto invernadero. Entonces, no es tan limpio. Y ahora que mencioné esto de ver cuántos GEI, se le dice que es la abreviatura, hubo, se liberaron al ambiente en el proceso, eso se llama, no es que se llama, pero digamos, se puso de moda esto de medir la huella de carbono. Cuando uno habla de la huella de carbono es eso, es ir relevando en todos los pasos de la cadena de producción de cualquier producto cuánto se emitió. Entonces, cuánto se emitió puro o la balanza de emisión, porque uno pudo haber emitido, pero si también hizo que, no sé, plantó 1000 árboles, puede decir que eso absorbe dióxido de carbono. Entonces, si una empresa, supónganse, emitió 1000 toneladas de dióxido de carbono equivalente, pero plantó por algo que es un equivalente que absorbe 200, entonces en realidad su huella de carbono es de 800, porque es como una cuentita que uno le resta. O sea, vos emitís algo y le restás lo que pudiste contrarrestar con alguna otra acción. Eso es buenísimo, porque decir, bueno, por lo menos la empresa generó un gas que no es deseable, pero hizo esto. Y además, también se le puede contar si lo que hizo fue un molino de viento, una vez que uno lo tiene, genera energía eólica, y mismo pueden tener en su propia planta generadores de energía, como esto, ¿no? Los molinos, o bueno, acá no hay viento, o sea, no es una opción en la ciudad de Buenos Aires, pero sí saben que es una opción los paneles solares, que no solo tienen ustedes acá, sino que, por ejemplo, si se toman un colectivo que pasa por el Metrobús de la 9 de julio, si se fijan, en realidad no sé si se ven de abajo, pero de arriba seguro, porque se ve, hay todos paneles solares, ¿sí? Entonces, eso está bueno, porque el techo, que podría no servir para nada, sí, para el resguardo de lo que esperamos el colectivo, si llueve, pero en realidad eso sería una inutilidad completa, sería ineficiente si yo pudiendo tener un techo solar, un panel solar, no lo hago. Entonces la ciudad lo que hizo fue generar un montón de acciones para que en aquellos lugares donde se podía hacer algo, como poner un panel solar o un techo verde o un jardín vertical, cualquiera de las acciones que sabemos que le hacen bien, digamos que es parte de la acción climática positiva, las hicieron. No sé qué le toca. ¿Qué medidas consideras importantes para mitigar a nivel global? A nivel global, eso una buena opción es esto de plantar árboles, o también su contrapartida, por decirlo de algún modo, es impedir o reducir las acciones de deforestación, ¿no? Por ejemplo, sabemos que en Brasil hay muchísimos árboles, muchísimos, y antes se creía que como hay tanto, y bueno, y talado,
Entonces ahí nosotros con esa tala en el nivel global, imagínense que todos los bosques del mundo, si se los ponen a talar indiscriminadamente, tendríamos menos superficie verde, menos recapturación, por eso lo que hace es captura el dióxido de carbono. Y lo mismo, bueno, habría otras acciones también, pero me parece que esa es como una de las más importantes, el tema de cuidar lo que está, me refiero a humedales o plantaciones de árboles, agregar más, o sea, si se pueden crear, ¿sí?, áreas como por ejemplo, esto no es crear, pero proteger mucho es cuando un área la llama o la denomina parque nacional. Entonces, eso va a tener un cuidado que antes de ser parque nacional no lo tenía. Y en el mundo hay muchas acciones de ese tipo. Tal vez no le llaman parques nacionales, pero son reservas naturales que si uno las tiene, entonces sabe que está contribuyendo favorablemente. Y otra de yo creo que son las dos acciones más importantes, la otra es el tema de la energía, ¿no? Esto de que la matriz gire totalmente, porque en algunos casos es mixta, en otros es totalmente basada en energías no renovables, y hay muchos países que ya decidieron que el 100% de sus energías van a ser provenientes de energías limpias, ¿no? Por ejemplo, Alemania es un caso, ¿no?, que desmanteló todas sus centrales nucleares y está haciendo digamos, una buena transición, se llama transición energética, esto no de pasar a una matriz que tenía un poco de cada fuente a mutarle que el 100% de las fuentes sea renovable. Eso, si todo el mundo, si todos los países del mundo hicieran esto de cuidar los árboles, forestar o reforestar, digamos, todo lo que tiene que ver con esto del arbolado, o sea, urbano o en general los bosques. Y si por otro lado todos cuidaran la energía, no le derrocharan y viraran o giraran su matriz, la convirtieran, su matriz energética, en 100% renovable, eso nos pondría bastante cerca de lo que necesitamos para que como planeta no lleguemos a esa cifra. Vieron que se pone en un escenario alarmante que dice que si pasamos de 1.5 grados de temperatura media global, que va a haber más inundaciones, más sequía, o sea, más fenómenos climáticos extremos. Entonces, si queremos llegar a eso, a que no pasemos de ese 1.5, necesitamos realmente que estas dos acciones se hagan en la mayor cantidad de países del mundo posible. En algunos, bueno, sobre todo los que están en vías de desarrollo, ¿no? Como que hay otras prioridades, solo el tema de la pobreza, bueno, hay muchas formas de explicarle a los países que no invierten en temas ambientales o en políticas de acción climática, hay muchas formas de decirle que en realidad si uno cuida el ambiente, también cuida los alimentos y va a tener más alimentos para todo y llevar menos pobreza y así un montón de formas con el discurso o con la explicación de hacer que un país que no aplica este tipo de medidas o que no tiene un plan de acción climática, que entienda que hay muchas acciones que pueden ayudar al ambiente y a su vez hacer que la gente salga de la pobreza. Por ejemplo, los empleos verdes. No sé si escucharon hablar de los empleos verdes. No es que el empleo, viste, que el payaso no es que visten de verde. Quiere decir, con eso, es una forma rápida de hablar de jóvenes y no tan jóvenes que empiezan a trabajar, por ejemplo, bueno, ustedes acá están en una escuela que sacan técnicos en metalurgia, no sé cómo se llama el técnicos metalúrgicos. Técnicos metalúrgicos, ¿no? Entonces, si a ustedes, por ejemplo, se les rompe el panel solar, uno de los, hago así los corritos, se les rompiera el panel solar en la terraza, bajan el panel y estoy segura que si es alguna parte de, no sé si de los circuitos, pero de la parte de la estructura, lo podrían reparar, ¿sí? Como así se pudo hacer esta mesa. Entonces ahí no lo verían tan claro. En cambio, si el panel solar que se rompe es el de mi casa, yo tengo que llamar a un técnico en paneles solares para que me lo repare, ¿sí? O el que me vendió el panel solar. Bueno, ustedes esto lo ven como muy lejano. Vamos a ir a
Por ejemplo, la huerta, ¿no? Ustedes saben que pueden tener una huerta y que las huertas también son una forma de ayudar al ambiente. Si yo digo, bueno, voy a hacer un techo verde en mi casa, toda la casa que tengo, en vez de que haya baldosas, le voy a poner pasto y voy a armar ahí una huertita y le pongo una compostera. Ahora, supónganse, que me pasó, que uno se va 2 semanas de vacaciones, vuelve y con la sequía tremenda que hay, el pasto cuando llega está todo seco. Tengo que llamar a la persona que me dice que me jardinero o el que ahora genera esta oferta de hacer techos verdes y ocuparse, y me va a venir a arreglar eso que yo sola no puedo, ¿sí? O si el panel solar estamos hablando de mi casa. Esos son los empleos verdes, esas personas, esos trabajadores que se ocupan de cosas, de empleos que antes no existían. O sea, antes no existía el reparador de panel solar. O el, no sé cómo se llamaría ahora, o el ingeniero agrónomo especialista en techos verdes, o en jardines verticales. Y todos esos empleos que tienen que ver con las acciones para mejorar, para mitigar o adaptarnos al cambio climático, que no existían antes, ahora se llaman empleos verdes y cada vez va a haber más, ¿sí? Así como, bueno, no quiero seguir porque si no voy a acaparar toda la atención. No, bueno, hasta acá llegamos. Muy bien. Para ir cerrando, gracias si por le venir. gustaría comentar algo que no comentamos nosotros. Y sí, bueno, podría decir muchas cosas, ¿sabes? Creo que se dieron cuenta que hablo mucho, pero bueno, está bueno que realmente ustedes se comprometan. No digo que difundan este video, porque le dicen muy larga y se nos van a aburrir, pero que difundan esto de que existe una página en la que pueden encontrar toda la información para ver no solo qué es lo que está haciendo la ciudad, sino qué pueden hacer ustedes para colaborar y hacerse como una especie de decálogo y que se lo puedan compartir. Como les dije antes, cuando uno habla con un compañero le puede contar un montón de cosas, entonces el compartir, si mirá, che, si alguien ve que tira algo en el piso, vos sabés cuál es la consecuencia de que el residuo esté en el piso. Y capaz que te van a decir, no me importa, pero si vos después le explicás, lo va a entender. Y si vos además sos ejemplo, eso se contagia. Entonces, a mí me gustaría como, no sé, como mensaje final, decir eso, que se comprometan con el cuidado del ambiente. Y no estuve mirando la cámara casi, así que queda como un spot publicitario, pero que se comprometan, que lo lleven en sus vidas, que lo compartan como información, pero también que lo encarnen en sus acciones, ya sea en su casa, en la escuela, en el trabajo, donde sea, para contagiar y que cada vez más personas se involucren en el cuidado del ambiente y sobre todo en la lucha contra el fenómeno del cambio climático que es importante. Bueno, Caro, muchas gracias por tomarte un tiempito y venir. Te lo agradecemos mucho. Y no es. Muy Les bien. agradecemos agregar por algún su comentario más? participación. Muchas gracias. Gracias por su participación. Bueno, gracias a ustedes por las preguntas. Espero que, no sé si todo, pero parte de lo que les dije lo puedan utilizar para la materia o para la escuela. No se olvida como hacerlo recién. Así que gracias nuevamente y a disposición. Soy legisladora, entonces mi despacho es público, pueden venir cuando quieran, previo avisarme por si justo estoy en una reunión afuera, y también si no pueden mandar mail, contactarme por las redes, y yo siempre respondo. Lo sumo tarda un poquito porque a veces me caen de hacer, pero si alguno que está mirando esto se quedó con alguna duda, no tiene interés en conocer un poquito más de alguno de los temas que mencioné, no tiene más que escribirme por las redes, o incluso, bueno, en mi página tengo hasta un número de WhatsApp y no tengo excusa para no contestar. Ya.